tengo el internet algo inestable. Entonces, si me corto o si me saca, pues nada más que me esperen con paciencia, por favor, para volverme a conectar. ¿Sí? Ah, Si se me escucha trabado o algo, por favor háganmelo saber para volver a repetir o hacerles llegar el mensaje de alguna forma, ¿sí? sí, Esperemos hay un que sea mensaje, fluido y que no estemos teniendo tantas fallas. ¿Cómo están? hay un mensaje donde dice que en cualquier momento usted no está bien establecido y María de puede Jesús, escucha algo trabado, no sé si es de tu lado o del mío, pero ahorita en un ratito más. Sí, Giovanni, sí se escucha. Ok. En español sí, en Yo inglés no se escucho oye. bien, yo escucho bien. Ok. Trataré de no hablar en inglés, entonces. Gracias. Muy bien, a ver. Vamos a darle comienzo. Recuerden, si quieren decirme algo, pueden levantar la mano, pueden interrumpirme. El chiste es que ustedes puedan, pues para eso estamos, ¿no? Para recibir la retroalimentación en vivo, aunque no sea presencial en vivo. Disculpen. Vamos a iniciar. Nos quedamos la clase pasada justamente en el tema de memoria. No alcanzamos a terminarlo porque pues es es de los temas más larguitos que tenemos, ¿ok? Les voy a compartir la Hicimos pantalla. muchas preguntas y lo entretuvimos mucho. También hubo, pero no, para eso estamos, ¿no? O sea, no se detengan en sus preguntas, dudas, comentarios. El chiste es justamente eso, ¿no? Que ustedes se sientan, que les puedo responder sus preguntas, que les pueda ayudar y hacerlo lo mejor posible, ¿va? Entonces, ok, vamos a dar un repaso general. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿Sí? sí. ¿Me pueden decir qué es lo que ven? Si ven la pura pantalla o ven dos cuadritos. Hay No, unos se ve ¿Ven la pura todo. pantalla negro con las letras? Se ve todo como toda la pantalla. Se ven dos cuadros. Perdón, me volví a sacar. Está medio raro ahorita. Ok. Ahí ya ven la pura pantalla, ¿no? No, se quedó un cuadro. Sí, pero no se ha llenado. Dice los procesos de la memoria. Codificación. A ver, permítanme. Cierra los números. No puedo usar estos. No, ya me. Este no pinta. Ok. Ahí, ¿qué tal? ¿Ya ven la pura pantalla? Sí. Ok. No, hay un cuadro. Los procesos de la memoria. Ok. Recuerden apagar Recuerden silenciar sus micrófonos cuando no vayan a hablar para que no haya interferencia y podamos comunicar claramente lo que queremos decir. ¿Va? Espérenme. Ahí está. Bueno. Vamos a dar un repaso brevemente de lo Hay que... algunas criaturas platicando. Las lecturas, a ver, ¿qué dudas quedaron de las lecturas? ¿O qué quieren comentar de las lecturas?
No, no. Bueno, Hay un cuadro que tapa la información. ¿dónde? ¿Ahí sigue tapando? Sí, uno que dice... No, sí está bien, profe. Ah, Dice, ¿por qué tenemos Ese- memoria? ¿Cómo está el problema de la memoria en las personas mayores? ¿por qué ¿Por qué tenemos la memoria? memoria? Ajá. Y ¿Por qué luego la, está una revista muy elegante. cómo? De la lectura me estás preguntando por qué la memoria y qué es lo que pasa en la memoria cuando avanzas de edad o cuál era tu pregunta? Nada más dice, ¿por qué la memoria? Y luego sale la revista, Ajá. pues el libro. Así es la diapositiva, compañera. Pero no se escucha, pero- Ah, ya entendí. Están hablando de la diapositiva, sí. Esa es de una película o en la foto, la imagen que ven abajo de por qué la memoria es una película que yo les recomiendo, que se llama Memento, que es justamente, habla de la amnesia anterógrada, que es la incapacidad de recordar cosas nuevas o eventos nuevos o aprender cosas nuevas. Y justamente esta película habla de eso, que él tiene un problema amnésico y que trata de descubrir quién asesinó a su esposa para poder vengarla. Y es muy buena película, les recomiendo. Y representan muy bien de lo que pasa con estas personas que tienen amnesia anterógrada. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para dar un repaso, vimos diferentes tipos de memorias, ¿no? Vimos la memoria colectiva, que es todo lo cultural y colectiva que nos permite identificar nuestra identidad cultural. Por ejemplo, sabemos lo que representan algunos monumentos, algunas estatuas, algunos edificios, etcétera, ¿no? Incluso sabemos historia de nuestros antepasados y la recordamos. Y es una forma de identificarnos, ¿no? Ese es el tipo de memoria colectiva. Todos podemos tener recuerdos de ciertas cosas como lo son la comida común o típica de nuestra cultura o nuestro colonia, etcétera, ¿no? Entonces, esto es justamente el tipo de memoria de lo que hablamos de colectiva, ¿no? Como la identificación cultural. También hablamos de memorias reprimidas, que son todos los recuerdos que se reprimen por algún trauma o que no pueden emerger a la conciencia por algún problema, ya sea neurológico o a lo mejor psicológico, ¿no? Y que grandes de los expositores de este tipo de memorias reprimidas eran los psicoanalistas, que hablaban de justamente el inconsciente y todo esto, pero pues cuidado con esas teorías porque se pueden terminar en lo mágico místico y recordemos que tenemos que basarnos en evidencias empíricas y a veces los a los psicoanalistas se les olvida esta parte, ¿no? De mostrar evidencias. Pero de que tenemos memorias reprimidas, eso está comprobado, tenemos memorias reprimidas y a veces nos cuesta mucho sacarlo a conciencia por alguna situación psicológica o, como les dije, biológica, ¿no? Tenemos recuerdos falsos, que son situaciones donde a lo mejor recordamos de tal manera, pero a lo mejor no pasó de esa manera, ¿no? Y llega a pasar frecuentemente con memorias cuando estamos más niños. Es más común que tengamos recuerdos falsos de nuestra niñez, de que a veces o le cambiamos cómo ocurrieron las cosas poquito o no recordamos del todo bien ese recuerdo, recordamos como las cosas importantes, pero todo lo demás lo rellenamos. ¿Por qué? Porque el cerebro busca como llenar estos huecos, estas lagunas que a lo mejor en su momento no habíamos puesto atención y no recordamos como tal, pero nuestro cerebro automáticamente rellena estos huecos en nuestra memoria y por eso vienen los recuerdos falsos, ¿no? También hablamos de cómo los recuerdos falsos pueden surgir a partir de la sugestión, ¿no? Cuando se usan técnicas como la hipnosis, que es una técnica que deja a la persona muy vulnerable a cualquier interpretación, a cualquier sugestión que le pueda hacer el terapeuta o quien esté realizando este tipo de terapia, ¿no?
Perdón, es que me están marcando. Y me dicen algunos en el grupo que nos escuchan. La mayoría de aquí me están escuchando bien. Y con las lagunas mentales, maestro. Ah, ok. Las lagunas mentales son situaciones donde no codificamos. Bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Recuerden que hablamos de las etapas de la memoria, ¿no? Que la memoria tiene unas etapas, los procesos de la memoria, que es la atención, la codificación, almacenamiento y recuperación, ¿no? La atención la vamos a hablar justamente, es el siguiente módulo, que sí lo vamos a alcanzar a abarcar. Y después de la atención es la codificación, que la codificación es básicamente, se leía la lectura, se pusieron atención a la clase pasada, la codificación es cómo nuestro cerebro interpreta toda la información que recibimos de afuera, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos codificando nuestros estímulos visuales, que es lo que vemos, estímulos auditivos, que es lo que escuchamos, y estímulos olfativos o físicos, ¿no? Que eso, si no codificáramos, no sabríamos qué significan o qué quieren decirnos, ¿no? Entonces, si está interrumpida la etapa de codificación, es probable que aquí es que no sepan lo que están viendo, no sepan lo que están escuchando, oyendo, oliendo, etcétera, ¿no? La codificación es la perspectiva de nosotros con relación a todo lo que sentimos, olemos, vemos, etcétera, ¿no? Y después de esta primera etapa, pasamos al almacenamiento, ¿no? Que es qué tanto vamos a usar esta información, ¿no? Como recuerdan, tenemos dos tipos de almacenamientos o dos como vías, que es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿no? Que al final, una se elimina después de un tiempo y otra se puede conservar por días, horas, semanas, años, ¿no? Y luego la recuperación, que a veces la recuperación puede ser de manera voluntaria o de manera automática. Ahorita vamos a hablar de eso. Muy bien. Entonces, nada más repaso general. Atención, tenemos que notar qué es lo que el primer paso es la atención. Tenemos que notar qué hay en el ambiente. Tenemos que saber a qué le vamos a poner atención, a qué le vamos a dirigir nuestra atención a, ¿no? Si no tenemos atención, esto, no pasamos a codificación y desde ahí ya no hay memoria, ¿no? Entonces, a veces la laguna mental puede deberse, a que no codificaron bien o no hubo atención, ¿sí? O simplemente también se debe a que no se pasó esa información a un almacenamiento o ya se perdió, ¿no? También puede ser que sea por alguna sustancia, algún medicamento que provoca lapsos vacíos de memoria, ¿no? Y esto sí pasa en medicamento que puedan tomar o, por ejemplo, pues, si toman, también el alcohol provoca lagunas mentales y o sustancias, otro tipo de sustancias o drogas, ¿no? Entonces, ya si no consumen nada de esto y estás teniendo lagunas mentales, pues hay que poner atención de qué tipo, qué es lo que nos recuerdas, es algo importante. Es decir, si la laguna mental es algo como, por ejemplo, dónde dejaste tu coche en un estacionamiento y tienes una laguna mental, una laguna negra, así completamente que ni te acuerdas cómo llegaste ahí y dónde lo dejaste, pues ahí ya estamos hablando de a lo mejor un problema clínico, ¿no? De memoria. Pero si recuerdas por dónde te viniste, cómo llegaste, y nada más no recuerdas exactamente dónde dejaste el carro, o todo te parece igual y por eso no te acuerdas bien, pues eso es más normal, ¿no? Pero hay de lagunas mentales, hay de olvidos a olvidos, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Entonces, como ya nos quedamos en la codificación, es la traducción de la información que hace el cerebro, ¿no? Y ya hablamos de esto. Si estudian estas palabras, léanlas y estudianlas: verde, lluvia, calabaza, camión, jirafa, chocolate, martillo y zapato, ¿no? Léanlo. Traten de recordarlas, de memorizarlas. Les voy a dar 5 segundos. Entonces, la codificación es justamente si tienen buena codificación, por lo menos pueden recordar una o tres palabras, ¿no? Y sobre todo, es más fácil recordar aquellas que tenían algo diferente o algo destacable, ¿no?
Por ejemplo, había unas palabras que están de otro color o que están más grandes o que tienen diferente tipo de letra que destacaban, ¿no? Y de seguro esas fueron más fáciles de recordar o de recuperar, ¿no? Y esto habla de que pues, tu codificación, el proceso de codificación está bien. ¿Por qué? Porque puedes notar qué información es diferente a la demás. A pesar de que todas son palabras, pudiste notar que algunas estaban naranja o que algunas estaban más grandes o que estaban diferentes o que estaban mejor chuecas. Y eso habla de que el proceso de codificación está bien, ¿no? Porque estás interpretando, como tu cerebro está interpretando esa información como la estás viendo. Sabes que una letra está de tal color, sabes que una está más grande y que eso lo hace más fácil de a lo mejor recordar o ver, ¿no? Y pues recordemos de que pues, la memoria, o más bien la información puede entrar a la memoria de muchas maneras. Entra por casi todos los sentidos que tenemos, que es el tacto, la vista, el olfato, la audición, ¿no? El sabor incluso. Y también tenemos otro más que se llama, pues, ¿qué es lo que significa, no? Una memoria de, no sé, preciada para ustedes de su infancia o de su adolescencia, no va a significar lo mismo para otras personas, ¿no? A lo mejor el recordar su primer beso es mucho más significativo para ustedes que recordar el primer beso de un amigo, ¿no? O de alguien más, o de quien lo vio que se dieron el primer beso, cosas así. Entonces la significancia va, ¿cómo se llama? A tener mucho ímpetu en cómo recordamos o qué es lo que recordamos. Tenemos el almacenamiento, que es cómo la información es retenida y por cuánto tiempo, ¿no? Y cómo lo organizamos. Hay diferentes tipos de organización que podemos hacer por tiempo, que recordamos, esto es justamente la memoria sensorial, es algo de los sentidos, ¿no? De algo que viste, escuchaste o sentiste, ¿no? Y se puede repetir o se repite en tu cabeza en un milisegundo, es como pasa y se elimina luego, ¿no? No olvido. Y luego tenemos memoria a corto plazo. Ya aquí, ya estamos hablando de un proceso voluntario. ¿Por qué? Porque decidimos poner atención a algo. Por ejemplo, cuando nos dictan un número y lo recordamos para ponerlo en un formulario o en un trámite o algo, y eso es memoria a corto plazo. ¿Por qué? Porque decidiste voluntariamente poner atención a algo para poderlo recordar por un debido momento para poder completar tu tarea. Y es justamente lo que pasa con memoria a corto plazo. Ya la memoria operativa es manipular esta información que estás recibiendo. Es decir, si yo les digo, recuerden este número, 3320, 13, ¿no? Es un número de teléfono, ¿no? Entonces, la memoria operativa aquí, la memoria a corto plazo es, acuérdate de este teléfono para marcarlo inmediatamente, ¿no? Y ya cuando termines de marcarlo, pues a lo mejor se te olvida, pero en ese lapso de que pusiste atención, de qué números te estaban diciendo y de que para qué lo estabas escuchando y para qué te lo estaban dictando, pues todo eso es memoria corto plazo y memoria operativa porque estás manipulándola, la vas a usar para algo, esa información, pero no es necesario almacenarla, no es necesario que te acuerdes de ese número de teléfono en un día, en una hora, en 2 horas, ¿no? Entonces, o a lo mejor ese número de teléfono te lo tienes que grabar para marcar dentro de media hora y entonces te estás repitiendo el número, te estás repitiendo, es una técnica que muchos usan, se repiten el número y ya cuando marcan, pues ya se elimina, se olvida, ¿no? Pues porque le estás manipulando para ese momento. Luego tenemos memoria a largo plazo, que aquí ya puede durar días, meses o años, ¿no? Lo que estás recibiendo de información. No solo se queda en el uso y ya se olvida, ¿no? Aquí pueden aplicarse memoria a largo plazo, pues todo el conocimiento que tienen se aplica a memoria a largo plazo, ¿no? Todo lo que aprendieron en la escuela y que siguen acordándose. Por ejemplo, pues leer es un aprendizaje de largo plazo, de memoria a largo plazo, habilidades que hayan aprendido para su trabajo, para su casa, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos por contenido, tenemos la memoria visual, que es básicamente pues, lo que recordamos, cómo están las cosas, cómo se ven, qué características tienen. Por contenido, que suele ser lo verbal, ¿no? Que es, por ejemplo, estas palabras, helado, gato, cazuela, imán y manzana. No tienen que imaginarse estas cosas, ¿no? Estas palabras, o sea, no tienen que ver la imagen, con solo leerlas ya saben qué es lo que significan, su contenido y lo que representan, ¿no?
no tiene, ustedes con solo leerlas ya saben más o menos, pueden identificar en la imagen cuáles son cada una, ¿no? Y ese es justamente el contenido. También tenemos la memoria espacial, que es nuestra guía o nuestra GPS interna, que nos dice, que nos ubica no solo en dónde estamos, pero en tiempo y espacio, ¿no? Sabemos que estamos a lo mejor en tal lugar, en tal puerta de alguna plaza, y sabemos que nuestro carro quedó en la otra puerta, ¿no? Eso ya es memoria espacial. Ya sabes que en la posición que estás es equivocada, te tienes que mover a tal lugar para llegar al objetivo, a la meta, que es llegar a tu carro, que está colocado en otro lugar, pero eso es memoria espacial, estás moviéndote en un espacio y no tienes que estar viendo a lo mejor un mapa o un recordatorio o tener tu GPS prendido del teléfono para saber que tu carro está del otro lado, ¿no? Y es justamente parte de la memoria. Muchas de las veces, como recordamos, son recuerdos personales, conocimiento general. Recuerden que el conocimiento general aplica como a todo lo que aprendieron en la escuela, todo lo que han aprendido en su vida, que aplican o no aplican. Y recuerdos personales son estos episodios o momentos que vivieron que son muy significativos, ¿no? O que simplemente recuerdan. Y rutinas. Rutinas hace énfasis en como qué cosas tienen que hacer a debida hora o en su debido momento. Por ejemplo, una rutina es simplemente irte a levantarte a las 7 de la mañana para alcanzar a llegar a trabajar a las 8, ¿no? Eso ya sería una rutina. Y dentro de esa rutina puede estar que te prepares tu comida, tu desayuno, tu lonche, o simplemente la rutina de irte por tal lado, ¿no? Que ya ahí es memoria espacial, ¿no? Cierta ruta de tu casa al trabajo ya es memoria espacial. Estás recordando cuál es tu rutina de irte o tomar tal camión o tomar tal cosa, de tren, etcétera, ¿no? Ahora, cuando hablamos de recuperación, es un proceso en el cual podemos acceder a lo que estamos aprendiendo de la memoria, ¿no? Y hay dos formas de recuperar esa información, que es simplemente recordar, lo recuerdas así, se te viene, o reconoces. ¿Qué pasa cuál es la diferencia entre simplemente recordar y reconocer? Es que tiene que haber una clave visual, auditiva o olfatoria o de sabor para reconocer algo. O sea, no es como algo que nada más, a lo mejor ven un platillo y no les recuerda nada, ¿no? No recordaron nada de nada más ver el platillo, pero al momento de probarlo, recuerdan que es el tal platillo que hacía antes tal persona, tal familiar, y recuerdan de algo, ¿no? Eso ya es reconocer, ¿no? Ya estás reconociendo por medio de un estímulo, no lo estás recordando solamente así a la nada. Y simplemente recordar aplica para cosas ya automatizadas muchas de las veces. Por ejemplo, el caminar no tienen que estar recordando o reconociendo cómo caminan, el cómo manejar, el andar en bici, el caminar automáticamente. A veces no les pasa que van caminando o van manejando y están en modo automático y de repente ya llegaron a su destino y dicen, ah, qué rápido, ah, no recuerdo haber llegado, y es porque simplemente están recordando la ruta y están en modo automático, ¿no? Ahora, la recuperación se puede medir de la siguiente manera. De la siguiente listado de palabras que les puse anteriormente, ¿cuáles recuerdan? A ver. De estas palabras, las palabras que van a aparecer en la pantalla, ¿cuáles estaban en la lista de palabras pasada? ¿Cuál estaba? ¿Verde o sillón? ¿Alguien que me quiera decir? Verde. 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 Muy bien, verde. Ahora, ¿madera o calabaza? Calabaza. Calabaza. Muy bien. Ahora, ¿frijol o camión? Camión. Camión. Bien, a ver. ¿Jirafa o rompecabezas? Jirafa. ¿Tortuga o chocolate? Chocolate. Chocolate. Ahora, muy bien. Estaba muy bien. ¿Ustedes qué creen que hubiera sido más fácil? Aquí reconocieron porque están viendo la palabra que ya habían visto la otra vez. A lo mejor sí lo hace más fácil recordar. Pero se hubieran acordado, sinceramente, de la lista sin haber visto las palabras. O sea, si yo les hubiera dicho. Refresco. No, nada más.
De algunas sí, de todas no. Exacto, ¿no? Ya ven la diferencia entre recuperar, de recordar, simplemente recordar o reconocer. ¿Ya ven la diferencia? El reconocer es que si al ver la palabra reconocieron que esa palabra sí pertenecía a la otra lista. No los tuvieron que recordar nomás así, ¿no? ¿Ya entienden la diferencia? ¿No? Y acá, ¿no? Recordar, nada más por recordar, a lo mejor le atinan a una, a dos, ¿no? ¿Se acuerdan de alguna de esas? Pero de acá se recuperaron todas. ¿Por qué? Porque las están viendo, las están reconociendo de una lista de palabras pasadas. ¿Ven la diferencia? Entonces, no es lo mismo que haya una clave visual, olfativa, o física, que te haga recuperar algún recuerdo o alguna cosa, ¿no? A simplemente recordar. A lo mejor el hecho, tienen una cita tal día y no se acordaban o no recuerdan la cita hasta que ven el calendario, ¿no? Y el calendario les hace recordar que en tal día, tal hora tiene una cita, ¿no? Y eso ya es reconocer. Muy bien. Ahora tenemos dos tipos de memoria a largo plazo y dos formas de recuperarla, ¿no? Tenemos la memoria a largo plazo que es explícita, o también conocida como declarativa, o implícita, no declarativa, ¿no? En la explícita declarativa tenemos episodios o lo que conocemos como memoria episódica, ¿no? Donde recordamos eventos de nuestras vidas, de nuestros momentos, de nuestra historia de vida vivos o conscientes o con atención, ¿no? Y luego está la semántica, que son las palabras, ideas, conceptos, como el aprendizaje, ¿no? Que ya sabes que ciertos conceptos significan ciertas cosas, que ciertas ideas a lo mejor se refieren a ciertas cosas, y que las palabras se dicen de una manera y no de otros, se escriben de esta manera, ¿no? La diferencia entre episodios es que es una aglomeración de estímulos que guardaron de ese episodio, ¿no? Estoy seguro que en un evento de ustedes, como por ejemplo, no sé, el nacimiento de alguno de sus hijos, o algo, una memoria así de fuerte, tienen, no solo recuerdan a lo mejor la situación por la que pasaron, el dolor, o también a lo mejor recuerdan cómo se veía el doctor, cómo olía el quirófano, cómo se sentían emocionalmente, todo eso, ¿no? Entonces, todo eso, no solo están recordando lo que vieron, lo que sintieron, sino también están como juntando todos los tipos de memoria, la olfativa, la visual, la emocional o incluso la, ¿cómo se llama? La de sensación, y la están poniendo en un episodio. Y ese episodio, o sea, a lo mejor pueden regresar a él, de recordarlo. O, por ejemplo, algo muy embarazoso, una situación muy embarazosa también suele ser, la recordamos muy vívidamente, ¿no? Por ejemplo, que me caí enfrente del templo, siento como una guilla, ¿no? Y recuerdo cómo se sintió la caída, recuerdo cómo me sentí, cómo estaba sudando, cómo me sentí de caliente el cuerpo de la preocupación, y recuerdo el templo, recuerdo cómo me vio el padre, ¿no? Entonces todo eso es un episodio, es un evento biográfico mío, que no solo recuerdo lo que vi o lo que sentí, sino es ¿cómo se llama? Un conjunto de memoria que se convirtieron en un episodio, ¿no? Y esto suele pasar, esto suele ser lo que pierden las personas con Alzheimer primero, la memoria episódica, ¿no? Empiezan a olvidar episodios de su momento, a lo mejor no olvidan todo el episodio, pero se va deteriorando poco a poco, de que no se acuerda quién estaba ahí, cómo estuvo, etcétera, ¿no? Hasta que va haciéndose más severo al punto donde no recuerda nada, ¿no? Luego está la semántica, que ya les dije, es como el conocimiento adquirido que hemos adquirido en la escuela, en la vida, etcétera. Ahora, ¿qué es lo interesante con la implícita y la no declarativa? Que tenemos memoria a largo plazo, que no es necesario como pensar en eso o tratar de recuperarlo para hacerlo. Y esto ya se los dije, los procedimientos, habilidades es como caminar, manejar, andar en bici, ir a tal ruta, las rutinas, caminar de tal manera, los tics que tenemos, ¿sabes? ¿No? Entonces, esto es memoria a largo plazo porque se almacena en un lugar donde siempre vas a poder usarlo, pero no necesitas como recordar voluntariamente, como de, o sea, no se suben al carro y dicen, a ver, ¿cómo era?
A lo mejor las primeras veces sí, pero ya cuando aprenden a manejar, ya no se suben al carro diciendo, a ver, ¿cómo meto la llave? A ver, ¿cómo meto el clutch? A ver, ¿cómo meto reversa? A ver, ¿cómo acelero? ¿No? O cómo giro el volante. No están pensando eso cada vez que suben al carro, ya nomás se suben, lo prenden y boom, marchan y se van, ¿no? Eso es una memoria a largo plazo implícita, que es de procedimiento de habilidades. Ahora está el de condicionamiento emocional, que a veces pasa que por ciertas cosas o ciertas situaciones provocan un estallido emocional o reacciones emocionales que superan la razón, el razonamiento, el control inhibitorio de detenernos y decir, no, es que no puedo actuar así. Por ejemplo, el que mencionen a un familiar perdido que a lo mejor no superan el duelo todavía y estallan en llantos, ¿no? O sea, eso a lo mejor no es algo que puedan controlar y es un condicionamiento emocional. Responden de esa manera porque cada vez que mencionan su nombre les viene el recuerdo y les trae tristeza, ¿no? ¿No? Y aquí una tira de comedia que es, ¿qué dices? ¿Quieres un ratón? ¿Lo recuerdas o solo lo conoces? ¿No? Es decir, aquí se pone está dudando este señor del gato de que dices que quieres un ratón, o sea, si sabes lo que es un ratón o solo viéndolo lo vas a reconocer, que es esto de que hablamos de reconocer o simplemente recordar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en nuestro cerebro, no? Y dirán, ¿qué tiene que ver este caballo del mar con la memoria? Pues está justamente relacionado de una manera como nos lo imaginan y es de manera biológica anatómica. Que el latín, el hipocampo se refiere, ¿no? Vemos que se le da el nombre o se parece ¿cómo se llama? Caballo del mar a un lugar que ya hemos hablado de él, que se llama el hipocampo, que está justamente en el lóbulo temporal medio. Ahora, ¿por qué digo medio? Porque como les había dicho la clase pasada, no se ve superficialmente esta estructura, ¿no? Tendrías que cortar el cerebro, tomar una foto del cerebro a la mitad y se vería esta estructura, ¿no? Y es justamente la que se le ve especializada en todo lo relacionado con memoria. En la lectura justamente viene el caso del paciente HM, no sé si lo leyeron, que le quitaron toda la parte del lóbulo temporal, parte del hipocampo, porque estaba teniendo crisis epilépticas y para disminuir estas crisis epilépticas le quitaron como todo el lóbulo temporal, incluido parte del hipocampo, y este paciente ya no podía tener memorias, o sea, ya tenía una amnesia anterógrada, que es decir, ya no podía aprender nada nuevo, ya no podía guardar nada nuevo, almacenar nada nuevo. Entonces era como si hubiera quedado congelado en un periodo poquito antes de la operación, donde él siempre estaba en ese periodo, ¿no? O sea, para él no había avanzado el tiempo para nada, incluso podías presentarte, decir, soy Giovanni, y a los 5 minutos ya no sabía quién eras, y es justamente esto. De su vida pasada recuerda muy poco, o sea, sí recordaba cosas, pero no recordaba todo muy bien. Entonces esto habla de una amnesia mixta, retrógrada y anterógrada, aunque sí sabía como más o menos quién era y así. Ahora, a este paciente pasó algo muy, muy curioso. Le enseñaban a hacer cosas como, por ejemplo, un ejemplo que no creo que se le hayan puesto, es como si le hubieran puesto a tejer. Entonces, lo ponían a tejer y aprendía a hacer las cosas. Llegaba un momento en donde él podía tejer ciertas cosas, pero no recordaba cómo aprendió esa habilidad o si estuvo practicándola, ¿no? Pero su cuerpo o su memoria muscular solamente, que eso hablamos de memoria no declarativa de procedimiento, que sabe cómo hacerlo, pero no recordaba cuándo lo aprendió, o cómo lo aprendió, o cuánto tiempo le tomó, ¿no? Solo sabía hacerlo. Y es justamente aquí es donde vemos por qué dividimos la memoria en partes, aunque todo funciona igual, pues la dividimos en partes para estudiarla mejor, porque vemos que a lesiones específicas, a daños específicos provocan problemas de memoria específicos, ¿no? Y se ve por regiones importantes, por ejemplo, el lóbulo frontal está encargado en la codificación, recuperación, monitoreo y sobre todo también
como ya hablamos, si no hay atención, no hay memoria, entonces el lóbulo frontal se encarga gran parte de cómo dirigimos nuestra atención, en cómo ignoramos ciertos estímulos, cómo ignoramos unas cosas para ponerle más atención a otras, ¿no? Y ahora la amígdala. ¿Qué es la amígdala? Que es esto justamente lo que ven aquí pegado al hipocampo. La amígdala se ha visto que es especializada en cosas de memoria, perdón, emocionales, no solo memoria emocional, pero todo relacionado con las emociones, ¿no? Entonces, también se le ha visto que contribuye a la memoria emocional, es decir, cómo nos sentimos en dado momento. Y es que han visto que cuando recuerdan algo, a veces es muy difícil separar como el sentimiento de ese episodio, de lo que sintieron emocionalmente de ese momento, ¿no? Y esto habla de que la amígdala está haciendo gran parte. Ahora, el cerebelo funciona en gran parte, o no, se especializa en justamente lo que hablamos de la memoria no declarativa, memoria de procedimiento. El cerebelo es de memoria motora. Gracias al cerebelo recordamos cómo caminar, cómo marchar, sin tener que estar recordando cómo hacerlo. Es decir, no tenemos que estar pensando en pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho. Lo hacemos en automático, así como manejar, andar en bici, todo eso es gracias a la memoria motora que se le ve atribuido gran parte al cerebelo, ¿sí? Ahora, ¿cómo falla la memoria? Es bueno y debemos entender que los olvidos son normales, ¿sí? No nos tenemos que preocupar tanto porque los olvidos suelen ser normales. Yo sé que quisiéramos recordar todo, pero lo mejor es no hacerlo. La verdad es que nuestro cerebro, nuestro cuerpo a veces es muy sabio y sabe que no podemos recordarlo todo porque sería un martirio. Imagínate recordar cada cosita, como por ejemplo, si recuerdan cómo mientras trabajan hicieron tal cosita o algo que les molestó, o a lo mejor siempre estaríamos rencorosos si recordábamos todo. Es normal olvidar. Y olvidar, justamente es por los falsos recuerdos, ¿no? Quiero que recuerden esta lista de palabras. Les voy a dar 10 segundos. Maestro, ¿y las fichas mnemotécnicas no sirven para aprenderse esto? ¿Cómo? ¿Para aprender lo que les estoy enseñando? No, para que se nos quede grabado calor, clima, congelar, aire, temblar. O sea, la relacionamos con el estado de tiempo, del Ajá. tiempo general, con las fichas mnemotécnicas. Y Es que eso lo que importa o es lo que uno utiliza. las fichas mnemotécnicas son una técnica, es una estrategia de memorización, ¿sí? Es una forma de adquirir aprendizaje. Y las fichas mnemotécnicas lo que hacen es, pues, como yo las he hecho cuando estudiaba, era ponía la palabra y ponía la definición o el concepto y la definición a la espalda. Y cuando trataba de recordar qué era tal palabra, tal término, pues primero lo decía y luego checaba si estaba bien, ¿no? Pero son estrategias de almacenamiento, que quieres recordar algo que perdure, ¿no? Como estudiar para el examen. Entonces, eso solo, las fichas mnemotécnicas solo son como una técnica, una forma de estudiar o aprender, ¿no? Muchos diríamos que la mejor forma de memorizar algo es, pues, repetirlo, pero no pasa. Se ha visto que está muy fuerte ligado la emoción, el estado emocional, el estado del bienestar de la persona con la memoria también. Y justamente es lo que estamos hablando cuando entra la amígdala en uso, ¿no? Una persona con depresión, una persona muy triste va a tener lagunas mentales también. ¿Por qué? Porque no está bien, no está funcionando bien el cuerpo. Recordemos que la depresión es una enfermedad. Incluso si en la tristeza pasa, cuando sentimos un duelo o algo, suelen tener las personas con duelo lagunas mentales de días, de horas, de situaciones, ¿no? Entonces, la mnemotecnia solo es una técnica y recordar que, pues, son técnicas porque el cerebro olvida. Lo que no usa, no se repite, también se olvida. Entonces, ¿recuerdan esta lista de palabras? Ya las dejé mucho tiempo.
Ahora díganme todo lo que puedan recordar, ¿no? Todo de la lista de palabras que les dejé, más tiempo de lo necesario. ¿Qué palabras recuerdan? Escarcha, Ajá. aire, temblar, Clima, ártico, hielo, mojado, Calor. enfriar, Muy bien. Ahora díganme, ya dijeron algunas. ¿Alguien cree que frío estaba en la lista? No, no estaba. Muy bien. Ahora, ¿están seguros? Sí. Ok, bien. Ártico. Ártico no se dijo. Ok. Y enfriar. No, estuvo bien. Frío no estaba en la lista, pero sería normal que pensaran que estuviera en la lista. ¿Por Sí. qué? Porque estamos hablando de categorías que tengan que ver con el frío, como ártico, clima, enfriado, invierno. invierno. Entonces, es justamente lo que pasa, ¿no? Así se le mete una memoria falsa, ¿no? Falso recuerdo, porque el hecho que sea de la misma categoría semántica, porque frío podría ir con todas esas palabras, creemos que estaba ahí, ¿no? Siendo que no pasa. Y lo mismo pasa con la declaración del testigo, el síndrome del falso recuerdo, ¿no? Creemos que a lo mejor eso pasa, pero estamos manipulando para llenar ese hueco o creemos porque estamos siendo sugestionados. La sugestión aquí es que todas las palabras tienen algo que ver con el frío, ¿no? La mayoría. Entonces, estamos sugestionados a pensar de que como casi todas tienen algo que ver con algo frío, pues a lo mejor frío sí está en la lista, ¿no? Y esto puede pasar. Por ejemplo, si les llegan a asaltar, y esto es justamente lo que pasa con el testigo, la declaración del testigo, te dicen, Disculpe, estaba nada más enfriar. ¿Mande? Estaba nada más enfriar. Sí. Enfría, pero estaba frío. Sí es. Entonces, cuando nos asaltan, muchas de las veces no ponemos atención cuando nos están asaltando, ¿no? Es un momento muy crítico, mucha crisis ahí, a lo mejor no alcanzamos bien a ver la cara del agresor, a lo mejor fue muy rápido o no quieres recordarlo porque fue muy traumático. Entonces a veces cuando dicen, a ver cómo era y lo estás describiendo, y si la misma persona te dice, o el policía o quien esté tomando notas te diga, y tenía una gorra, pues ahí ya te está poniendo, a lo mejor te hace dudar, ¿no? Creo que sí, pues si no le vi la cara, yo creo que sí, sí tenía una gorra. Era alto y como que quieres recordar, yo creo que sí, o no, no era alto. Era de tal tez, de piel, sí, recuerdo que era de tal, tenía como, era blanquito, ¿no? O era güerito, o morenito, ¿no? Etcétera. Pero justamente ya en Estados Unidos, por ejemplo, en el tribunal, ya ¿cómo se llama? Declaración de testigo cuando no es cuando solo es de una persona o no sé, o la persona dice que no lo vio con toda claridad, o sea que a lo mejor lo vio pasar y así, no se toma una declaración como competente porque dicen que puede ser que a lo mejor lo vio o no lo vio y fue otra persona y está creyendo que es la misma persona, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la pérdida de memoria y amnesia? ¿Han llegado a ver esta película de Buscando a Nemo? El pececito de Dory, Sí. ¿no? ¿Cómo van a Doris? Ahora, Doris justamente tiene lo que llamamos una pérdida de memoria que se llama amnesia anterógrada, ¿no? No puede recordar, bueno, ella tiene los dos porque tampoco recuerda mucho de su vida pasada, no recuerda cómo estuvo ahí, cómo llegó ahí, y etcétera. Pero, pues, la pérdida de memoria o amnesia puede ser por un daño cerebral que afecta la memoria, un golpe, un traumatismo, un accidente, ¿no? Una mala circulación porque el hipocampo y esta zona que es justamente donde está el hipocampo y el lóbulo temporal medial, ¿no? Usa mucho oxígeno, entonces una mala circulación puede facilitar o causar daños que es igual a pérdida de memoria, ¿no? Entonces, si tu cerebro no está recibiendo el suficiente oxígeno, también puede haber muchas lagunas mentales. Y es justamente lo que pasa con las personas que están enfermas o tienen depresión. A veces no hay una circulación adecuada o hay otros problemas anímicos ahí que provocan las lagunas mentales, ¿no?
El daño de otras estructuras también puede producir la pérdida de una memoria. ¿Qué pasa si no es afectado el lóbulo temporal medial o el hipocampo? Pero si es afectado el lóbulo frontal, que se encarga como de dirigir la atención y todo eso, o de poder prestar atención, pues si se daña esta estructura, lo más probable es que también la memoria se vea afectada, porque si no hay atención, no hay memoria, ¿no? Es más difícil recordar porque no estás poniendo atención a los estímulos que para ti son importantes, ¿no? Como el lóbulo frontal, si se daña, pues va a ser muy difícil que a voluntad o incluso el hecho de que te sientes a recordar algo o tratar de reconocer algo, pues si el lóbulo frontal está dañado, esta capacidad voluntaria de tratar de recordar algo a conciencia también se pierde, ¿no? Entonces no es necesario que solo se dañe el lóbulo temporal o el hipocampo, ¿no? Recordemos que el cerebro utiliza todas sus partes y está en constante trabajo y trabaja todo y todo se hace en conjunto, pero lo separamos para su mejor estudio y entenderlo mejor. También las estructuras subcorticales, esas son estructuras que están dentro de ¿cómo se llama? Del cerebro, como así decirlo, como por donde está el hipocampo también. Pero si otras zonas de estas se dañan, como hay unas que son especialistas como como de tener respuestas motoras muy agresivas o de tener respuestas motoras muy finitas, entonces si esto se daña, pues también puede tener problemas para hacer ciertas cosas o recordar cierta memoria motora, o etcétera, ¿no? También puede Maestro. fallar por tiempo. Mande. Entonces, la semántica se utiliza casi en todo. Así Porque es. hay palabras que se parecen y que uno quiere decir, por ejemplo, gato. Es un gato, pero puede ser un animal, puede ser un gato de los que cambian llantas, puede ser un gato de los de juego, y eso nuestro cerebro tiene que distinguirlo. ¿Es así? Es que la memoria semántica, como es de aprendizaje, todo lo que dices es correcto. O sea, si aprendemos lo que es un gato, es porque lo aprendimos, está en memoria semántica. Sabemos que es un animal felino de 4 patas, de a lo mejor tal tamaño y que es doméstico, pero también al mismo tiempo puede ser violento. Todo eso es memoria semántica. Ahora, recordemos que la memoria semántica se utiliza así para casi todo, pero toda la memoria que hemos estado viendo la utilizamos casi siempre. Es lo mismo que le decía con el cerebro. Solo lo separamos para poderlo explicar mejor y entender mejor. Pero en sí, por ejemplo, si ustedes aprendieron cómo multiplicar en la escuela, eso es un episodio, puede ser un episodio, una memoria episódica también. ¿Por qué? Porque a lo mejor recuerdan qué día aprendieron, o sea, que el día que les dijo la maestra que van a empezar a iniciar a multiplicar y las tablas, y a lo mejor recuerdan cómo se sintieron ese día, si era importante, si algo malo había pasado o si algo bueno pasó, y eso también lleva a que todo ese episodio lo recordaron y no solo recordaron cómo multiplicar o cómo leer, ¿no? Entonces, la memoria semántica está en casi todo, pero pues también casi todo lo que hacemos es memoria, porque también, pues como les dije, la memoria operacional está hasta cómo respiramos, cómo corremos, o por ejemplo, si practicamos algún deporte, los deportistas son entrenan casi todos los días para no tener que pensar lo menos posible. Es decir, para que su cuerpo reaccione, tenga un tipo de respuesta menos, o sea, que no pase tanto por el pensamiento y el cuerpo reaccione. Y esto pasa muy seguido con, por ejemplo, karatecas, artes marciales, donde si practicas continuamente ya sabes cómo reaccionar a tal amenaza o a tal manera que no necesitas pensarlo, ya solo reaccionas, ¿no? Y constantemente estamos usando memoria semántica, a lo mejor ahí es memoria operacional, de que paras un golpe y contraatacas, ¿no? Y ahí es memoria operacional, pero ya después piensas, usé un contraataque que se llama de tal manera y lo hice bien por esto y esto, ¿no? Y ahí es memoria semántica porque estás acordándote de cómo era la técnica, de cómo se llama, etcétera, ¿no? Pero no estás mal, estás en lo correcto, ¿no? Lo aprendemos, pero dentro de nuestro aprendizaje también puede haber mucha memoria episódica, ¿no? Si recordamos en qué momento estamos en una aula o comimos ese día incluso, pues eso ya es, ¿cómo se llama? Una memoria semántica de aprendizaje
combinado con la memoria episódica, ¿no? Y pues, ¿resolví tu pregunta o tu comentario? Sí, ¿no? Entonces, escuchando. ¿Y qué pasa con los autistas, maestro? Los, Las personas autistas, los autistas no hay problema de memoria, no. Los autistas tienen dificultades en otras áreas, sobre todo en las áreas sociales, a veces de lenguaje o de abstracción, pero de memoria no creo que haya tanto problema, ¿no? porque hay muchos que son muy inteligentes, pero nada más para una acción, para una cosa, pero Eso- todo lo demás se les olvida. Pues no es que se les olvide, es que simplemente deciden no hacerle caso, ¿no? O sea, creo que su capacidad de memoria es muy buena porque, como dices, los que tienen la condición de autismo y son funcionales o les dan terapia a tiempo, que llegan a ser adultos funcionales, pues a veces lo que pasa es que se especializan en un tema de su interés. Y ese tema puede ser desde dinosaurios hasta matemáticas avanzadas de cálculo, ¿no? Dependiendo de qué es lo que le interesa a la persona. Entonces, si no tuvieran procesos de memoria sólidos o consolidados, no podrían realizar ese tipo de cosas. Lo que ellos se les dificulta es otra cosa que se les llama teoría de la mente, que va relacionado con la empatía, con la, ¿cómo se llama? Inteligencia social, con identificar las ironías, el mentir por convivir, como es como de que alguien te dice, ¿cómo me veo? Y tú, para no herir sus sentimientos, a lo mejor no te gusta, pero le dices, te ves bien, ¿no? Y una persona con autismo a lo mejor te dice, ¿por qué si no te gusta cómo se ve? Porque dices que se ve bien, si se ve mal, ¿no? Y dices, no, pues es que eso no le trae ningún beneficio, ¿no? A la persona que me lo pregunta, ¿no? Entonces, es para no herir sus sentimientos. Entonces, los autistas, más que problemas de memoria, es como, ¿qué le ponen atención? Y es que ellos son sobreestimulados, sufren de hipersensibilidad, que algunos pueden ser que el simple hecho que los toques los sientan como dolor, porque son hipersensibles al tacto, o a lo mejor no toleran el ruido fuerte, o no toleran luces muy llamativas, o a lo mejor sabores o texturas. Muchos niños autistas, por ejemplo, no comen ciertas comidas por el color o por la figura o por la forma o la textura de la comida. Entonces, ellos, más que problemas de memoria, son otras cosas, ¿no? que les afectan. ¿Pueden tener problemas de memoria? Claro que sí, pero más que nada es como por atención. También tienen problemas más de abstracción, por eso los autistas, las personas con la condición de autismo severos, tienen problemas de lenguaje o no desarrollan el lenguaje, porque el lenguaje es algo abstracto, ¿no? Algo que no existe como tal, que nosotros creamos como humanos, como sociedad, y que en sí el hecho de que, como imaginarse la palabra y saber su significado, es una capacidad de abstracción. Y si alguien tiene esta condición de autismo muy grave, no es que no puedan recordarlo, es que simplemente no tienen esta capacidad de abstracción, de poder decir que esta palabra es esta, porque no hay como este entendimiento como tal, ¿no? Y pues todo aquello que no se entiende, pues no se conserva en el almacenamiento de la memoria como tal, ¿no? ¿Resolví la duda? ¿Sí? Y los de trisomía 21, maestro. Trisomía 21, hablas de los de síndrome de Down. Es lo mismo. Cae los de Es lo síndrome de Down. mismo. No es lo mismo, perdón, pero no creo que es lo mismo en el sentido de que no creo que tengan problemas de memoria. Depende también de la persona con esta condición. Alguien con síndrome de Down puede ser completamente independiente y funcional y tener una vida por sí mismo. Y hay otros que a lo mejor tienen una severidad o otras cosas, como por ejemplo, deficiencia intelectual, que puede venir acompañada con esta condición, que puede ser desde severa a muy leve, ¿no? Y pues claro que si es muy severa o moderada, pues van a ser personas que van a necesitar más ayuda en muchas cosas, ¿no?
Y no es que, no es que no puedan, simplemente a muchos les cuesta más trabajo, pero es muy diferente al no poder, al que les cueste más trabajito por la condición que tienen, ¿no? Entonces, repito, no creo que tengan como problemas relacionados. Lo que sí les puedo decir es que a la larga, las personas con síndrome de Down, sí son más propensos tienen un alto riesgo a desarrollar Alzheimer, ¿no? Porque justamente están viendo que de los genes que vienen dañados de los genes, de las cosas que relacionan con que desarrolla Alzheimer, dejando de lado lo hereditario, es que justamente en el cromosoma 21, que es donde pasa lo de los tres, ¿cómo se llama? Cromosomas, que es lo que provoca el síndrome de Down, ahí en ese gen lo que se encuentra son justamente lo de los problemas de beta amiloide de las placas, ¿no? Entonces, alguien con síndrome de Down es probable que si envejece, tiene más probabilidad de tener Alzheimer, de desarrollar el Alzheimer, ¿no? Y luego tener demencia por Alzheimer. Es lo único que puedo encontrar en relación con la memoria y y síndrome de Down. Pero en desarrollo de su vida debería ser perfectamente normal, o sea, le va a costar más trabajo a lo mejor dependiendo de su severidad de discapacidad intelectual, pero además de eso no. Y recuerden que pues muchas de las veces los problemas como por ejemplo con la condición del autismo y condición del síndrome de Down, a veces sus dificultades o problemas vienen de otras comorbilidades, es decir, de fallas de otras partes del cuerpo, de otros órganos o de otras dificultades que provocan a lo mejor que sea más difícil que se vuelva independiente o funcional esta persona, ¿no? Pero siempre, siempre lo que les recomiendo es que tengan un familiar, a alguien, pues si se dan cuenta o les dan el diagnóstico a tiempo, o si no, en cuanto reciban el diagnóstico, meterlos a estas personas a un tipo de terapia, de rehabilitación, ¿cómo se llama? Pues, de hacer una intervención a tiempo, ¿no? Para que puedan hacer estas personas lo más funcional, independientes posibles, ¿sí? Que no tengan que depender de otros siempre. Que claro, va a depender de la severidad de la persona. ¿Algo más? ¿No? Muy bien. Pues mira, continuando, la memoria puede fallar en las formas que ya discutimos. De tiempo, que tengan problemas a lo mejor de memoria a corto plazo. Entre más, los problemas más, entre los años más pasan, lo que primero se ve afectado suele ser la memoria a corto plazo, ¿no? El mantener cosas por periodos cortos de tiempo suele ser una dificultad entre más avanzamos, que no es de preocuparse, ¿no? Simplemente se vuelve un poco más difícil. Pero la déficit de memoria a largo plazo es que si empiezan a tener lagunas o fallas de recordar cosas que siempre han recordado o como nombres que siempre, como de sus hijos y cosas, y ahí estamos hablando de una falla pues, severa. Pero es normal que pase que a veces no se acuerdan de ciertos episodios o ciertas cosas o algo termina siendo como ahí medio confuso. Es normal, ¿no? Es normal completamente. No todos tenemos, es muy raro que tengamos una memoria a corto plazo muy buena o una memoria a largo plazo así excelente que recordemos todo, ¿no? También por contenido, a veces es más fácil recordar algo visual o verbal o espacial, ¿no? A lo mejor yo soy muy bueno ubicándome en área y zonas, ¿no? A lo mejor yo si voy a un lugar de la ciudad que nunca había ido, con solo ir una vez, soy muy bueno, ¿no? Y recordándolo yendo. Pero a lo mejor soy muy malo si me dicen, o sea, si ya fui, pues puedo volver a ir si voy por ahí. Pero si me preguntan, ¿por dónde es? ¿Qué calles son? Pues ahí ya habla de qué memoria verbal, ¿no? Recordar qué es lo que vi, o a lo mejor qué calles son, que ya es lo verbal o visual, y a lo mejor ahí, pues no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo qué había, ¿no? Pero a lo mejor cuando ya voy yo manejando y voy por esa área, pues ya reconozco todo, ¿no? Sí, sí, aquí voy a dar vueltas sin necesidad de volver a sacar el mapa o el GPS, ¿no? Entonces, depende también como su fortaleza, puede ser verbal, visual, espacial, lo que se pierde. Por ejemplo, mi novia, mi pareja es muy mala recordando por dónde se fue o recordando como rutas,
pero es muy buena identificando como claves dentro de ahí para decir tal, ¿cómo se llama? Que la vuelta es de tal lugar o así, ¿no? En cambio, yo soy muy bueno repitiendo mis rutas, pero soy muy malo tratando de explicar esas rutas, ¿no? Y a veces se olvida y es normal. A lo mejor voy una vez, tengo que ir otra vez a esa ruta, pero ya no vuelvo a ir y se me olvida cómo llegar y es perfectamente normal, porque es de contenido y no tengo que recordarlo todo. Por tipo es pues personal, es decir, los episodios de vida y conocimiento general, ¿no? Que es todo lo de semántico, conocimiento general de qué es tal cosa, qué significa esto, qué pasó en Puebla en tal año, qué pasó en Jalisco en tal año, ¿no? Conocimiento general. Y estas fallas pueden pasar por, al momento de sufrir una lesión, que se llama amnesia postraumática, que puede ser amnesia retrógrada o anterógrada, que no recuerde cosas antes del accidente, o que ya no recuerde cosas, se le complica recordar cosas después del accidente, ¿no? Información almacenada antes de sufrir una lesión, que esto ya es la información retrógrada que les decía, y información para almacenar información después de sufrir una lesión, ¿no? Que es la amnesia retrógrada. Entonces, solo recuerden eso. Cuando hablamos de amnesia retrógrada, retro es de atrás, ¿sí? O sea, que no recuerda cosas antes de la lesión, ¿no? Su vida pasado, a lo mejor recuerdos de la infancia. Esto lo hacen mucho en telenovelas, ¿no? No sé si llegaron a ver una telenovela donde de repente llega el hijo perdido de una herencia multimillonaria y resulta que pues tenía amnesia retrógrada y no recordaba quién era, dónde era y bla, bla, y recuperó la memoria por milagro, no sé, que no le pasa, pero puede pasar, pero bueno, eso lo ven, esa es la amnesia retrógrada. Y también de seguro, pues ya la anterógrada es más fácil de ubicar, que les cuesta trabajo recordar nuevas cosas, aprendizajes nuevos. Bueno, no les cuesta trabajo, más bien ya no pueden recordarlo, ¿no? Porque la amnesia es eso, no es que les cueste trabajo, es que simplemente ya no tienen esta capacidad. Entonces, solo, si quieren una tip para recordarlo, solo recuerden que amnesia retrógrada, de retro, de atrás, quiere decir antes, ¿no? Cosas de antes. Y amnesia anterógrada, solo con recordar retro, yo creo que ya, por ende la otra ya es de situaciones después de la lesión o del accidente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre personas con problemas de memoria relacionados con Alzheimer y personas con cambios de memoria relacionados con la edad? Es decir, el envejecimiento. Recordemos que el envejecimiento no es lo mismo que enfermedad, no es lo mismo que vas a olvidar todo y no vas a poder hacer nada, ¿no? Las personas que realmente no recuerdan nada y que tienen dificultad para hacer todo y eso es porque ya hay un problema, una enfermedad, una demencia, ¿no? El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. Eliminen eso, ¿sí? Entonces quiero que recuerden esto, que por ejemplo, personas con problemas relacionados con Alzheimer olvidan situaciones completas y en problemas de la edad es olvidar detalles de una situación, ¿no? Estoy hablando contigo, con ustedes, y a lo mejor se les olvida ciertas cosas que dije en esta presentación, detallitos, ¿no? Pero siguen recordándose de que están en la clase de taller de salud del cerebro, que están hablando de memoria y que sí, ¿no? A lo mejor no recuerdan todo, pero se les olvidan detallitos, pero pues recuerdan en general qué es lo que están haciendo, qué es lo que están viendo, etcétera. Ahora, en el Alzheimer es olvidar situaciones completas. Es como si de plano de repente así, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viendo? ¿No? Porque estoy viendo la pantalla de la compu, ¿quién es este tipo que está hablando? Eso ya es olvidar una situación completa, ¿no? Y ven la diferencia entre estos problemas de memoria. Ahora, raramente recuerda más tarde, ¿no? Con frecuencia recuerda más tarde. A lo mejor se les olvidó que tenían que tomarse tal pastilla, ¿no? Pero lo recuerdan a lo largo de su día. Eso es indicador de que siguen teniendo, a lo mejor tienen ya problemitas ahí de memoria, pero pues no nada grave, nada de enfermedad o de demencia, ¿no? Porque pues a lo mejor lo recuerdas más tarde o lo recuerdas en un momento o algo te recordó, ¿no? Reconoces, ¿no? A lo mejor volteas y ves el frasquito y te das cuenta y te recuerdas, hace media hora debería tomar mi pastilla, ¿no? Y boom, lo recuerdas. Las personas con Alzheimer ya establecida con demencia de verdad, no lo van a recordar más tarde, no lo van a recordar antes, no lo van a recordar en un momento.
Ahora, gradualmente les es imposible seguir indicaciones escritas o orales. ¿Por qué? Porque si tú le dices, a ver, escríbeme tu nombre, es capaz que ya una demencia más severa no te va a recordar lo que le dijiste. A lo mejor ni siquiera se acuerda qué es lo que le estás pidiendo, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Y generalmente puedes seguir indicaciones escritas o orales, ¿no? Es posible que les digan a ustedes, hazme esto, y hazme esto, esto y esto. Y hacen las primeras dos, pues se les olvida lo último. Quiere decir que no están sanos todavía, que se les puede olvidar cositas, a lo mejor indicación o escrita, pero aún así hicieron lo demás. Y ya no necesitan un recordatorio de qué era lo que sigue después de esto, ¿no? Ahora, gradualmente les es imposible usar notas para recordar. Las personas con Alzheimer o con demencia ya, ni siquiera con notas se pueden apoyar. Quienes han visto la película de Siempre Alice o Recordando a Alice, creo que se llama, es justamente una personalidad que habla de que ves su etapa de Alzheimer, cómo se va acelerando. Ella va a dar un discurso a un grupo de apoyo de lo de Alzheimer y se ve claro cómo ella toma notas y aún a pesar de que toma notas, se le cuesta trabajo. O sea, su discurso creo que dice que en vez de tardarse 1 hora o 2, tardó semanas para hacerlo. ¿Y es por qué? Porque ni siquiera las notas a veces ayudan porque lo ven y no recuerdan qué es lo que están escribiendo, qué iban a escribir, ¿no? Y en cambio alguien que nada más por la edad se dificulta más, con que escriban todo, pues ya con eso están recordando. Para que ya no te acuerdes de algo o que las notas ya no te sean útiles, pues eso ya habla de un problema de enfermedad, ¿no? De demencia. Ahora, gradualmente le es imposible cuidarse a sí mismo. Totalmente, las personas con Alzheimer pierden su dependencia, ¿no? Y generalmente, si no tienen problemas ustedes de motores o de alguna otra situación de movilidad, o de, ¿cómo se llama? De otras situaciones médicas, pues generalmente pueden cuidarse a sí mismos, ¿no? O no completamente a veces, pero sí, pueden todavía hacer muchas cosas independientemente, pueden seguir siendo funcionales, ¿no? Y espero que entiendan la diferencia. Yo sé que da miedo, yo sé que es frustrante, que entre más, a lo mejor, más pasan los años, más complicado se les vuelve ciertas situaciones, aprender, recordar, memorizar. Pero deben de entender que es dentro del proceso normal del humano, ¿no? Y así como empezamos bien listillos de niños que no absorben todo como esponja, pues nada más se extrapole al otro lado, pero no quiere decir que estén mal, que ya tengan problemas o que van a entrar en una demencia. Pónganse mucha atención en eso. Si ustedes ya se sienten que realmente están teniendo problemas frecuentes de memoria, lo que siempre les recomiendo y lo recomendé toda la vida, hagan un diario. Hagan un diario donde anoten cuándo tuvieron los problemas de memoria, cuáles fueron estos problemas de memoria, es decir, no recordaste la lista de súper o de repente te diste cuenta que estabas en el súper y no sabías qué hacías ahí. O sea, anotar eso, ponerle fecha, ponerle duración, si estuviste, por ejemplo, no podías recordar para nada durante 1 hora, pues poner eso. Y eso les va a ayudar no solo para ustedes, pero también si llegan a ir ya que dicen, ¿sabes qué? Hasta que llega mi límite, voy con un especialista. También este tipo de diarios o de registros les va a ayudar para que el especialista tenga una idea de cómo ustedes sienten que estaba su memoria antes y cómo está funcionando después. Y va a ser gran herramienta para hacer su evaluación o su diagnóstico, para decirles, es parte del envejecimiento normal, estos problemas de memoria, o a lo mejor sabes qué, si estás teniendo ahí complicaciones medias extrañas, a que saquemos estudios, ¿no? Ahora, casos famosos de amnesia, pues ya vimos el caso de HM, caso de HC. El video se los debo, lo busqué, pero no lo encontré. Lo tenía guardado, pero está corrupto el archivo, entonces no se abre. Lo voy a buscar. Y estas personas nos ayudan a entender la memoria, nos ayudan a entender cuáles son la zona del cerebro que es especializada por el caso de HM, cuando le quitaron todo el lóbulo temporal y el hipocampo, se dieron cuenta que pues gran parte de la memoria reside en esas áreas. Y claro que si otras áreas están afectadas, a lo mejor también se afecta la memoria, pero aquí la memoria de recordar, recuperar y todo eso se ve afectada con el lóbulo. Y aprendimos de estos casos, ¿no? Y gracias a esto se ha hecho intervenciones, podemos identificar
practicarlo, etc. Ahora, recuerden que no todos los cambios de la memoria son anormales, ¿no? Aquí hay unos, les voy a poner unos ejemplos. Lo que es normal, olvidar el nombre de alguien que solo ven de vez en cuando. Eso es completamente normal y aunque lo hayan visto durante 5 veces y esas 5 veces nada más platicaron 5 minutos y cada de esas 5 veces se les olvida, es normal porque es una persona que solo ven de vez en cuando, ¿no? Lo que ya no es normal es olvidar el nombre de un miembro de su familia cercano, ¿no? Y no hablo del primo lejano o el tío lejano de que ha vivido toda su vida en Estados Unidos y que no me lo han visto 2 veces, no. De eso no trato. Yo hablo de, por ejemplo, sus tíos, sus familiares, sus hijos, sus nietos, sus primos, no sé, ¿no? Familiares cercanos y que han convivido con ellos toda la vida. Lo que es normal, olvidar comprar algo en la tienda, ¿no? Es perfectamente normal. A mí me ha pasado, a todos, hasta los jóvenes nos ha pasado cuando traemos cilantro en vez de perejil, ¿no? O hierbabuena. Se olvidó cómo se ve o cómo se debe hacer. Aquí ya se te olvidó comprar la leche. Normal, a todos nos pasa, por eso hacemos visitas de mercado. Olvidar, ya lo que no es normal es olvidar que alguna vez has estado en la tienda, ¿no? Que a lo mejor fueron a la tienda y les digo, en ese momento como que llegan conciencia, dicen, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O que les pregunten, ¿y qué hiciste hoy? Y dices, pues no sé, creo que nada. Y luego dices, no, sí, fui a la tienda, fui al mercado. Bueno, ¿qué compraste? No me acuerdo. Normal. Ya si te pregunto, oye, ¿qué hiciste? No sé. Oye, ¿no fuiste a la tienda? No. O sea, ya cuando el no es seguro de que no fui, sí fui. O sea, y la persona sabe o sí pasó, pues ahí ya es lo que no es normal, ¿no? Olvidar completamente que haya sido la tienda, que no supiste dónde estabas, etc. Por eso se pierden muchas personas que tienen Alzheimer. Se sorprendían la cantidad de personas de adulto mayor que se pierden porque se sale de su casa, así nomás, y no saben a dónde van. No saben, cuando llegan a un lugar no saben qué están haciendo ahí, como si nada más caminaran, etc. Lo que es normal, repetir un comentario o preguntar algunas horas después, ¿no? Que les repitan una y otra vez, pero que, o sea, el hecho de que tú estés pidiendo que te repitan las indicaciones es saber que, es recordar que tienen indicaciones, ¿no? Y que tienen que seguir ciertas indicaciones. Y esto quiere decir que recordaron que pues, hicieron un comentario o etcétera, ¿no? Lo que no es normal es repetir el comentario o pregunta segundos después, ¿no? O sea que a lo mejor les digan, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué? A ver, ¿cómo te llamas? Y tapamos, ¿no? ¿Qué? O, ¿qué hiciste hoy? Y dice, más bien, ¿cómo se llama? Esto es para las personas. O sea, por ejemplo, si una persona, si ustedes dicen, le dicen a su nieto, le platican que alguna historia de su vida, ¿no? Y resulta que se las dijeron y después de unos días o incluso unas horas después, o llega otro nieto y les cuentas a los dos otra vez, ¿no? Lo mismo, pero porque sabes que no, el nieto que va a llegar no estaba y por eso estás repitiendo la historia, ¿no? Es diferente a decir lo mismo de que, hola, mijo, ¿dónde fuiste? Pues fui a la tienda, bueno. Ok. Y así luego, oye, mijo, ¿y a dónde fuiste? Fui a la tienda. Ok. Y otra vez, ¿no? Así en cuestiones de segundos. En cambio, si, por ejemplo, le dices al nieto, mijo, ¿dónde fuiste? A la tienda. Y después de un día o ciertas horas de, mijo, ¿dónde habías ido? A la tienda. Sí, cierto. Es muy diferente. Las personas con Alzheimer te pueden hacer las mismas preguntas o el mismo comentario consecutivamente. De que, recuerdo esta canción. Y era de tal artista y la tocaron en tal momento. Y terminas, qué interesante. Sí, recuerdo esta canción, ¿no? ¿Por qué? Porque no está viendo un registro, no hay una memoria de lo que ya habías dicho, lo que estás diciendo,
y se te olvida en ese momento. Y eso es lo que no es normal. Eso ya estamos hablando de un tipo de demencia, ¿no? Lo que sí es normal es preguntar de vez en cuando pasan las horas. Muy bien. Pues, ¿qué es lo que vimos durante estas dos clases? Es por qué la memoria es importante, lo que la memoria es, los procesos, diferentes tipos de memoria, qué partes del cerebro son importantes para la memoria y cómo la memoria comienza a fallar. Los olvidos normales, falsos recuerdos, pérdidas de memoria, amnesia. ¿Alguna duda de esta, ¿cómo se llama? De esta clase? ¿De este módulo? No, ninguna. Disculpe, maestro, si una persona tiene asma y tiene algún síntoma recurrente, claro, Si una persona tiene que, disculpa. asma, Ajá. entonces le hace falta oxígeno al cerebro, ¿verdad? Ujú. En un episodio de asma. Sí. ¿Puede haber episodios amnésicos en ese momento? Sí, pues es que incluso, por ejemplo, la gente que se desmaya no recuerda qué fue lo que pasó minutos antes o incluso minutos después. Y es justamente situaciones así, son Similares. sí. Alguien que tiene una crisis de respiración, pues no te va a recordar, o sea, a lo mejor nada más recuerda lo que estaba sintiendo en ese momento, pero no te va a recordar quién lo atendió, quién intervino, qué hicieron, porque está teniendo una crisis, toda su atención está en cómo se siente su cuerpo, cómo lo soluciona o en simplemente responder, ¿no? Entonces, también en ataques de respiración puede pasar. Y justamente a veces lo que pasa con esto de lo que me dijo de problemas de respiración, la gente que se desmaya por falta de oxígeno muchas veces no recuerda qué pasó antes o cómo llegó a eso. Yo, por ejemplo, me operaron, tuve una cirugía, y cuando estaba curándome en mi casa, fui al baño y todo bien. Entonces, cuando llegué del baño a mi buró, solo recuerdo haberme levantado del piso, ¿no? Entonces, yo tengo una laguna mental negra o sea, ni siquiera había recordado de cómo llegué del baño al lado de mi cama, porque me levanté del piso. Y es justamente lo que pasó, me desvanecí, tuve una laguna mental ahí de que no recuerdo cómo llegué a mi cama. No Algo Sí, y incluso te puedo decir, no sé cuánto tiempo estuve tirado, no sé cuánto tiempo me tardé en levantarme. ¿Por qué? Porque se pierde la conciencia. Y al perder la conciencia se pierde la atención. Se pierde la atención, pues no hay memoria, no hay registro. El cerebro está enfocado en resolver la crisis y no como en todo lo demás, ¿no? En todo lo que lo rodea. Ok, gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Pues, Maestro, mande usted. sí, tengo un familiar que se cayó hace poco Ajá. al ir caminando, que es algo que tenemos que tener los adultos mayores y más con las banquetas aquí en Guadalajara. Se cayó, se golpeó en la cara, principalmente alrededor del ojo, se le hizo un hematoma y tuvo un hematoma subdural. Lo llevaron con el neurocirujano y le estuvo sacando tomografías cada 15 días. Inclusive le permitió viajar al extranjero y después de un mes, más como de mes y medio, creció el hematoma. Entonces lo operaron de la cabeza, le hicieron unos hoyitos, 4 en el cráneo, en la región frontal y parietal, con unos drenes para sacar líquido y sangre. Y está en recuperación, le dieron 4 semanas, está perfectamente bien, su memoria está conservada, ya tenía el antecedente de 2 infartitos saculares, me dijo el doctor, me dijo que no tenía que ver nada. La persona es medio hiperkinético, desde niño a los 5 años se golpeó también en la cabeza, ha tenido varios golpes.
pero es una persona, lo que había usted hablado, que es un maestro en la universidad, estudia mucho, lee mucho, se prepara mucho y su memoria está completamente intacta, está excelente. De todos modos, el doctor lo que vio en la última tomografía antes de salir del hospital, que tiene aire y aparte del aire había un líquido que dice que es normal, subdural después de cada cirugía y que hay que tener mucho cuidado de que se le vaya a formar otro hematoma, porque definitivamente le hicieron, entonces quería saber su opinión. ¿De eso? Sí. Pues a lo que suena es que no hubo una lesión como tal en el ¿cómo se llama? El tejido del cerebro. Dentro de la misma exceso de líquido y sangre, no se dañó ninguna zona, no se ve. Otra cosa, a veces no nos damos cuenta o es muy tarde porque lo que pasa con este problema es que a veces evaluamos cosas que como tienen tan bien estructuradas, por ejemplo, si a esta persona le evalúan con algún listado de palabras, con algún tipo de prueba de vocabulario o así, a lo mejor sale muy bien. ¿Por qué? Por su ocupación, porque tiene más uso de ese tipo de habilidades a lo mejor, ¿no? Porque como es profesor, está en constante lectura, está en constante aprendizaje, ¿no? Entonces ahí su reserva cognitiva está más sólida. Pero a lo mejor, si lo evalúas, a ver, ¿cómo llegas a tu casa? A lo mejor tiene problemas ahí, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que pueda pasar, ¿no? No. Pero lo que pasa es que o no sufrió lesiones como tal y todo quedó intacto, o muchas de las veces se presentan las dificultades más adelante. Por ¿Puede eso hablar un poquito más alto porque no le oigo? Sí, déjame apagar. Lo que pasa es que por eso les piden que tengan que lo mantengan bajo observación. ¿Qué tal si no afectó la memoria? Pero ¿qué tal si ya cambia su personalidad o tiene más problemas de ira o cambia su temperamento, ¿no? Ese tipo de operaciones o de situaciones es siempre bueno mantenerlo bajo observación y cuidado porque no saben, a lo mejor en ese momento no se presentan síntomas o complicaciones, pero a lo mejor más adelante te das cuenta que hace cosas que antes no hacía o que tiene reacciones que antes no tenía. Y eso podemos hablar de que a lo mejor alguna estructura sí se vio involucrada o dañada. Pero si no, y su temperamento, su personalidad, su toma de decisión, su organización, su planificación, su forma de dar clases, todo está intacto, quiere decir que pues está bien, ¿no? Tuvo accidentes, pero no hubo un daño como tal del tejido o del cerebro, que todas las áreas están bien y también hubo problemas de conexión neuronal, a lo mejor todo se conservó, pero sí es algo que yo recomiendo que, dado estas situaciones, nada más tengan más, observen, ¿no? Si algo no les parece, o sea, como si es alguien conocido, cercano, y empiezan a notar conductas extrañas, si empiezan a notar situaciones raras en él, sí es anotarlas y decir, a ver, esto cada cuando pasa, es normal de él o no es normal, porque cuando se viene el cerebro es muy raro. Cuando hacen, por ejemplo, una cirugía de neurocirugía, muchas de las veces lo que hacen es despertar al paciente durante media cirugía y hacerle una prueba neuropsicológica o hacerle hay medias preguntas para ver si no están dañando tejido que no, o sea, por ejemplo, si van a quitar un tumor, o están quitando el tumor, levantan al paciente y le dicen, a ver, ¿cómo te llamas? A ver, ¿recuerdas cuántos hijos tienes? Tu esposa, ¿cómo se llama? ¿Dónde estás? Ah, estoy en el hospital. Ah, ok. Léeme este listado de palabras. A ver, ¿recuerdas esto? Y todo eso es para ver si, porque no se sabe qué áreas puedes a veces lesionar o ahí tocar que pueden provocar algo, ¿no? Entonces, cuando se trata de situaciones de estas de lesiones cerebrales o situaciones así, solo manténganlo, no tienen que estar preocupados por la persona, pero sí bajo observación, más si notan conductas o situaciones anormales a la persona, ¿no? Porque el cerebro es muy específico y puede ser que
ahí incluso, ya también hablamos de agnosias, pero agnosias es perder la capacidad de reconocer o conocer algo. Por ejemplo, hay agnosias muy específicas, como por ejemplo, el no reconocer caras, ¿no? Y puedes reconocer y ser funcional totalmente, pero tu lesión te provocó que no puedas reconocer las caras y de tus familiares y nada. O sea, para esa persona es ver esta figura en blanco, ¿no? Y hasta que habla, a lo mejor la persona dice, es fulanito, es mi esposa, ¿no? Hay otras agnosias que todo está bien y a lo mejor le dices, ok, muy bien, por último, ¿qué es esto? Y le enseñas una pluma. Y dice, no sé qué sea. Y le dice, ¿y sabes para qué sirve? Y dice, sí, es para escribir y para tomar notas. ¿Y cómo se llama? No sé, no me acuerdo. ¿En serio? ¿No te acuerdas? Y es una agnosia de reconocimiento específica, que es justamente nada más de esa pluma. Y por eso les digo le digo a usted que con toda esta situación si el médico dice que está bien todo, excelente. Nada más estén atentos para cualquier situación que a ustedes no les parezca normal o dentro de la personalidad de esta persona, ¿no? Pero si el médico dice, no, pues todo bien orgánicamente, estructuralmente todo está bien, pues ya, nomás falta la observación funcional, ¿no? Que es la que hacemos los neuropsicológicos, que es cómo está su atención, si pone atención, le cuesta más trabajo ya recordar cosas, o a lo mejor, porque dice que está bien, pero a lo mejor la memoria retrógrada es lo que está bien, ¿no? Que recuerda todo perfectamente. Pero ahora a lo mejor le cuesta más trabajo aprender cosas, o conocer a gente, o etcétera, ¿no? Todo lo que involucre aprendizajes nuevos. Solo es eso, esa es mi opinión. Sí, pero guíense con el médico, guíense con sus claro. especialistas, ellos saben más que uno. Sí, el neurocirujano me insistió en que no tocaron el cerebro, fueron 2 neurocirujanos, y la persona ya lleva 15 días, inclusive está más comprensivo hacia las demás personas. Entonces ahí estamos viendo que a lo mejor el daño ya era antes, ¿no? Y ahora sí, la solución sí fue solución, ¿no? Sí, claro, inclusive el neurólogo lo había visto cuando había tenido los infartitos y me dijo, va a mejorar en relación a aquel evento. Y le prohibió manejar en 6 semanas, pero sí puede salir acompañado en un Uber. Ya dio su clase y está en constante estudiando, preparando su clase para la próxima semana. Reconoce todas las personas. Inclusive hay una mejoría, como que aprecia más la vida y a las personas que lo rodean, porque era demasiado intelectual y metido en su trabajo. Bueno, eso es más bien como una introspección personal de él, ¿no? Darse cuenta que lo que importa son el momento y las personas que te rodean, ¿no? Y ese es introspectivo. La cosa es que suena muy bien, ¿no? O sea, genial. Y lo que uno busca como profesional de la salud, cualquier profesional de la salud, cualquier que se encargue de tratar a personas, buscamos el bienestar del paciente, ¿no? Claro. Si hubiera perdido alguna capacidad, se busca el bienestar, lo que pueda hacer, lo que se pueda hacer, lo más que se pueda hacer para esa persona para que tenga una vida lo más independiente y funcional y lo más, ¿cómo se llama?, digna de esa persona, ¿no? Y si hubiera presentado alguna otra complicación, es encontrar la manera de que, bueno, podemos encontrar este tipo de rehabilitación, estrategias para compensar, porque de eso hablamos, ¿no? Cuando se pierde alguna zona, alguna conexión neuronal, se habla de compensar, ¿no? Ya no puedes hacerlo así, pero puedes hacerlo con estas otras estrategias o estas otras maneras, ¿no? O pensándolo de esto. Entonces, siempre recordando eso, el bienestar es lo más importante, la dignidad del paciente, que también puede seguir viviendo, lo mejor que pueda seguir viviendo a pesar de cualquier condición que tenga, ¿no? Sí, lo que decía el neurocirujano, nada más hay que estar atentos de que de pronto tuviera un dolor de cabeza intenso o que perdiera la función en alguna extremidad. Sí, alguna parálisis. Una hematoma. Sí. Y le va a sacar una tomografía del momento de la cirugía al mes.
Entonces, por eso prohíbe que el manejo, pero puede Sí, ir claro, a otra persona. porque puede ocurrir un episodio, ¿no? O Sí. una falla que puede pasar. Entonces, O un accidente. justamente es lo que, por eso les dice el neurólogo que lo ponga en observación, porque ya se vio que en lo biológico, en lo del tejido está bien, ¿no? Pero ellos les dicen, obsérvenlo porque es lo funcional, ¿no? O sea, que todas sus funciones estén bien y si no notan diferencias, porque a veces es retrasado, ¿no? Pero esperemos que todo siga bien y que lo que ustedes vean siga mejorando, ¿no? Sí, ok, muchas gracias, maestro. No, de qué. A quien se va, que les vaya muy bien. Gracias por escucharme. Que tenga un bonito fin de semana, ¿no? Gracias, maestro. ¿Alguien más tenga una duda? ¿Un comentario? Maestro, yo Dígame, Alma. conocido. Ajá. Y luego al ratito me dice, por ejemplo, oye, ¿y tu hija? La acaba de ver unos 10 minutos. Ah, le digo, ya la acabo de ver. No, de veras. Oiga, ¿qué Alma, a ver, se escucha interferencia en su micrófono, que no puedo escucharla bien. Lo que le llevo entendido es que conoce una persona que pregunta por su hija, a pesar de que la acaba de ver hace 10 minutos, ¿no? Sí. ¿Y qué comiste? Ah, no me acuerdo qué comí. Oye, ¿y tu familiar, fulano? Ya, o sea, ya sabe, ya le dije, le volví a decir y al ratito otra vez, ¿cómo la podría yo ayudar? Mira, Alma, lo principal es que si la persona no se quiere ayudar, es muy difícil ayudarla. Ahora, si su misma problemática evita que reciba ayuda, pues no sé qué tan frecuentes sean estos episodios de como de que olvida o que está recordando. El no recordar que comiste es hasta cierto punto normal, olvidarlo. Sería malo si, por ejemplo, esta persona cocinara y no se acordó que cocinó, ¿no? Ahí sí estamos hablando de a lo mejor una problemática ya de memoria más avanzada. Entonces, yo lo que le digo, que si la quiere ayudar y es alguien que frecuenta mucho, la considera como una amiga, familiar, etcétera, que anote, haga su diario y vaya registrando lo que ha visto usted que no le parece normal y luego le dice, mira, fulanito o fulanito, he visto que en tal día tuviste esto, no te acordaste, lo que yo te recomiendo es ir a un neurólogo o a un médico a ver qué está pasando. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, porque también no todos tenemos acceso, ¿no? A ir a un especialista, y eso es lo que se complica a veces muchas de las situaciones, pero si tienen el acceso, si tienen la capacidad, si tienen seguro, pues lo mejor es aprovecharlo. Y hablar con ella, Alma Leticia, y si ella no entiende, hablar con sus familiares, porque al final de cuentas, si tienen problemas de demencia, los que van a estar a cargo o los que van a tener que tomar las decisiones van a ser sus familiares. Sí, porque sí es muy recurrente, muy recurrente. Sí, pero un registrito, si usted lo quiere, o sea, si puede y quiere, hágalo. Y cada vez que esté con esa persona, pues haga el registro. Fíjate que vi esto raro de ti la otra vez. Y si esa persona no entiende, porque muchas de las veces es negación, a veces es negación o simplemente no se da cuenta que está mal, pues es hacerlas llegar a entender, ¿no? A veces luego creo que lo vamos a ver más adelante, que ciertas personas no están conscientes de su problema, de su problemática o de las dificultades que está teniendo, ¿no? Porque se acuerda de su vida, de cuando niña, de sus hermanos, y ahora lo platicamos, y si mañana me ve, me vuelve a platicar lo mismo. Tiene una hija y se enoja, le digo, pues déjala que recuerde, le digo, pues ¿qué vas a hacer? Allá vamos. Sí, es que la verdad es que en esas situaciones con pacientes que ya están teniendo algo de demencia, es paciencia y comprensión, es entender
entender que está pasando por algo y así como es frustrante para ti, es más frustrante para ellos, ¿no? Y ser comprensivos, pero sí decirle a su hija, ¿sabes qué? A mí no se me hace normal, a lo mejor sería mejor llevarla para que, si a ti te molesta que te esté repitiendo la misma historia, a lo mejor ya es cuestión de salud, ¿no? Y no es cuestión de que quiera contarte la misma historia una y otra vez. ¿No? Pues gracias, maestro. No, pues es para poder ayudar lo que se pueda. Me gustaría poder decir, pues mándalo, pero no soy especialista. La próxima semana, maestro. ¿Alguien más? Si no tiene nada, los veo la siguiente semana. Fue un gusto. Ya les mandé sus actividades, háganlas. Recuerden que es para ejercitar su cerebro y es para ustedes y su bienestar. ¿Ya tenemos lecturas? Ya están los documentos en el grupo, me parece. Ok, gracias, Sí, gracias. cualquier cosa, ya Buenas saben dónde tardes a ubicarme. todos. Buenas tardes. Bonito fin de fin, semana. feliz día de las Bonito mamás fin a de todas y a semana. todas las que son mamás. Cuídense Y mucho. abuelitas, ¿eh? Felicidades. Felicidades. Sí, ya. Maestro, una pregunta. Dígame. De la memoria reprimida, yo tengo una amiga muy querida. Ella cuando estuvo muy chica, pues creo que como 4 o 5 años, fue violada por un primo hermano, Ujú. pero ella nunca dijo nada en su casa, en su familia, jamás. Entonces ella me platicó después de que se casó, porque ni siquiera, pues, porque fuimos compañeras de la infancia, y nunca me lo comentó, hasta que se casó y después de que se casó y que empezó a tener problemas en su matrimonio, Ujú. ella fue cuando me platica esos eventos, porque no fue una sola vez, ¿verdad? Ujú. Y yo le dije, pero ¿por qué nunca lo comentaste ni con tu marido, con tu mamá o con alguien? Dice que ella lo puse como en un baúl en el sótano y jamás lo volví a recordar. Hasta que empezó a tener problemas en su matrimonio y que se separó, empezó a recordar todo eso. Sí. ¿Eso es posible? O sea, Sí. decía, Sí es posible, aunque ¿cómo no lo recordaste? Entonces, aunque parezca de película, es una realidad. Y es que, como les digo, el cerebro es sabio y el cerebro va a tratar de eliminar todo aquello que nos causa angustia, problemas extremadamente. Y es que una violación de ese tipo es un evento traumático, o sea, súper traumático. Y hay personas que por esto, pasa de dos. Es el estrés postraumático, que es que revivir y revivir, ansiedad, no te deja vivir esta ansiedad. Y está el otro extremo, negación total, o sea, olvido total, represión total del recuerdo. Y es un mecanismo de defensa, como lo manejan los psicoanalistas o los psicólogos. Es un mecanismo de defensa es como diciendo, pues esto me trae mucho malestar, pues hay que olvidarlo, hay que guardarlo en un baúl, hay que tratar de no recordarlo, ¿no? Y aunque no, a veces, estos recuerdos suprimidos a veces vienen acompañados de recuerdos falsos, que es como de que, ay, pues es que mi papá no, bueno, más bien mi tío me decía esto, pero yo lo voy a recordar como el tío querendón que siempre me quería, que siempre me amaba, y que me buscaba porque me quería como su sobrina, ¿no? Y sí pasa, no te puedo decir los mecanismos o cómo funciona biológicamente, pero de que pasa, ¿no? Y a veces pasa todo lo psicológico viene acompañado de algo biológico. Recuerden eso, ¿no? Entonces, lo psicológico puede traer un malestar físico y biológico muy grave, así como a veces lo biológico o las enfermedades pueden traer malestar psicológico, ¿no? Están conectados mente y cuerpo, no son entes separados, ¿sí? Entonces, y en una ocasión que yo la acompañé con su mamá, resulta que, porque fue un primo hermano, el primo se fue para Estados Unidos, pues no sé cuándo, tenía como 20 y tantos años.
ella ya se había casado cuando el primo se fue, pues porque sí le llevaba muchos años, como, no sé, ella dice que tenía como 4 o 5 años y él ya tenía como 18, 19 años. No, pues es que sí fue abuso total. Sí, entonces cuando, en una ocasión que fuimos, resulta que el primo estaba de visita en la casa de su mamá y ella llegó a ver a su mamá y cuando entró y que lo vio, porque decía que tenía muchísimos años que no lo veía. Recuerdo la experiencia. Sí, Y es- y entró Ajá. y saludó. Y ella no, como que no quiso saludarlo. Yo la vi así, ¿verdad? Porque pues ella siempre es muy amable y todo. Y no quiso saludar. Y no saludó ni de mano ni nada. Y entró y se fue al cuarto hasta el fondo. Y luego salí, yo estaba en la sala y me dijo, vámonos, Pati. Si acabábamos de llegar, pero ella se metió y su mamá creyó que había entrado al baño y se salió y me dijo, vámonos. Y su mamá, pues, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Oyes, aquí está tu primo fulanito y que no sé qué. Y se salió. Este tipo de conducta a mí me llamó muchísimo la atención porque ella jamás es así, es súper educada, muy tierna y todo se fue. Y cuando salí, se agarra llora y llora en el coche. Ay, no, yo me asusté, maestro, porque yo dije, ¿qué te pasa? Y me dice, es él. Y yo decía, ¿es él quién? Y ya no pudo manejar, yo manejé y venía antes. Dije, pero ¿cómo voy a creer que después de todo ese tiempo te estés seguro? Pues ya perdona, pues lo que pasó. Tu hijo, no. No, Y a dice ver. que no puede perdonar. No, a ver, ahí con cuidado, porque yo sé que lo dice por un bien, lo dice como de que, lo dice con preocupación de ella, pero no podemos decir eso, porque ese tipo de situaciones, muchas de las veces, no merece un perdón. No merece el violador un perdón y no debe de por qué perdonarlo. La que debe de perdonarse, bueno, más bien la que debe de no aceptarlo ni nada, pero llegar a un, ¿cómo se llama? Bienestar ella misma es la víctima, no es el victimario, es la víctima. Y es que recuerda que hablamos de memoria, lo que es recuperar, ¿no? Y pues recuperó la memoria en cuanto lo vio por eso mismo, ¿no? Porque estaba muy oculto ahí, pero pues al momento de verlo se le vino todo. Y ahora la cosa es que la realidad es que este tipo de situaciones son muy complicadas, porque a veces una como víctima busca ayuda y no se las da, ¿no? La misma familia oculta lo que pasó, la misma familia hace como no pasó nada, lo entierra bajo la carpeta, y es justamente muchos, o sea, ese discurso de decir, supéralo, perdónalo, no está bien, porque fue un daño muy grave y nunca hubo un momento de ella sentirse bien, solo lo enterró y está renaciendo y lo mejor es que vaya con un especialista de salud mental, la verdad. Y no para que lo supere, sino para que empiece a tratar esa situación, porque no podemos hablar de situaciones como de, es que lo supere o que le ayude como lección de vida. No fue una niña y no tenía nada que aprender. No había ningún aprendizaje ahí de vida. Simplemente fue una injusticia. Eso fue lo que fue, ¿no? Porque cuando pues se separó, ya tiene muchos años que se separó y jamás volvió a rehacer su vida de alguna manera con nadie, ni de novio, ni de pareja, ni de nada, ¿verdad? Está sola. Y dice que eso fue lo que le marcó su matrimonio. Porque es que a lo mejor tenía problemas con la intimidad, a lo mejor ya nunca quiso volver a tener intimidad y es completamente normal, o sea, el haber sufrido algo así cambia toda tu perspectiva. No es para menos. Sí, no, y la verdad no es algo que se supera aunque pasen los años, no. sino se trata, incluso es aprender a vivir con algo así, no es que lo superes, ¿no? Muchas de las veces. Y
Sí. Maestro, es que yo le había dicho que por qué no iba pues con a una terapia. Entonces ella me decía que quería ir pues con un terapeuta de hipnosis, pero a mí nunca me ha gustado, no sé, lo de la hipnosis. Entonces, No, ella decía que porque quería saber bien cómo había estado todo, porque muchas cosas no las recordaba, que ahora, nada más, la porque ella técnica, sí le tenía mucho coraje y pues pues sí. yo he sabido de personas que pues fueron violadas y como que no les tienen tanto miedo o tanto, ella le tenía miedo y coraje. Sí, pues es que mira, cada persona y cada situación es diferente. Y cada línea de apoyo es muy diferente. Que nosotros, como manejamos nuestras situaciones de crisis, va a variar y va a variar por cada persona. Y ahora, ella no tuvo en ningún momento un apoyo, o sea, no supo cómo manifestarlo, no supo, y con debida razón. O sea, no es fácil decir, es que mi primo me hizo tal cosa, y menos cuando eres una niña, ¿no? Se sentía, Maestro, mande, un comentario. dígame. Yo tengo una hija que es psicóloga Sí, y adelante. trabaja con niños en un Ok, albergue. sí. Y la mayoría de las veces, tristemente, cuando son abusos infantiles, el violador o Es un lo que familiar está o un alrededor conocido. es como un te quiero, como muestra de cariño. Entonces es ahí cuando de repente entra el lado del olvido, pero nunca, nunca deja de sentirse que fue algo que no estuvo Mal. bien, aunque sean Exacto. niños. Sí, y es que, Nunca. exacto, es eso. En un niño no sabe qué fue lo que pasó, pero está esta extremidad de sentirse mal, de saber que Claro. no sabe. ¿Y por qué? Porque el niño es inocente, no sabe qué está pasando. Y que le dicen a un niño, esto es una muestra de amor, esto es una muestra de Sí, sí, afección. sí. Sabe que está mal, bueno, no sabe, siente que está mal, Sí, que algo pero está mal. no sabe cómo manifestarlo. Y muchas Y veces es una marca que tienen para siempre y por siempre. O sí, sea, y claro que esto afecta a sus relaciones interpersonales también. totalmente, Y totalmente. Muy triste. pues claro, claro. Maestro, Entonces, mande. y tendrá algún, no sé, algún conocido, alguien con el que pueda ir ella, porque le digo que sí necesita pues una terapia. Mira, yo la verdad, ella tiene que convencerse de que necesita terapia, Ajá. no la podemos mandar, A porque ella. pues No. el principal ayuda viene de ella, ¿no? Es que ella misma quiera, pues, buscar apoyo, porque si uno le dice, la manda a fuerzas, pues no va a mejorar. Tiene que estar por ella. Ahorita ¿cómo se llama ya un adulto? Que sería diferente si lo hubiera tratado desde niño, pero aún así, tiene que ella. Y lo que yo recomiendo es que no le saque la idea de terapia de hipnosis porque puede pasar dos cosas. Mira, queda muy sugestionable. En una terapia de hipnosis quedas muy vulnerable, muy sugestionable, entonces o revives ese momento, Ajá. que no es Ese un momento, momento que quieras revivir y que que no es pueda nada, causar, no creo, ¿verdad? que pueda ocasionar más problemas, o como queda vulnerable y sugestionable, aumenta como esa experiencia, ¿no? Se vuelve más vívida y a lo mejor se sugestiona más cosas que a lo mejor no pasaron, pero pues se sienten igual como que acaban de pasar, ¿no? Entonces, la hipnosis no es la mejor terapia, realmente, no es lo mejor que hay, para nada. Lo mejor sería ir con un terapeuta con maestría Un terapeuta, especializado. Ujú. sí. Y yo sé que hay muchos terapeutas que te manejan la idea de hipnosis como si fuera parte de la terapia, pero hasta ahorita no es. Entiendan que ese tipo de terapia no es empíricamente sustentable, no es, ¿cómo se llama? No es algo que dé resultados para decir, sí sirve. Simplemente se practica porque creen que sirve o hacen creer que sirve, pero a la larga puede causar problemas o en ese momento, ¿no? Entonces no se dejen llevar. Y aparte estos terapeutas hipnóticos suelen cobrar un dineral, entonces ahí se ve la estafa. Solo tengan mucho cuidado con este tipo de terapias alternativas, ¿De ¿sí, no? terapias? Oh, De terapias y de técnicas alternativas como suele ser la hipnosis, o como suele ser como todo esto de
mágico místico como flores de Bach, como esto de que revives líneas de antepasados, como regresiones de antepasados, también eso no lo crean al 100%. Sí, Tengan mucho maestro, cuidado. Tengan acerca cuidado de con las terapias de constelación, ¿qué tan eso. recomendable es? No. En mi experiencia profesional, Ajá. no ¿No? son recomendadas, no, yo, miren, y yo les digo esto, la ciencia no lo es todo, no lo puede explicar todo, pero es lo más cercano que tenemos a acercar, es lo más cercano a la realidad que tenemos, a la funcionalidad. Entonces, traten de, si van a asistir a un tipo de terapeuta, que sea con un psicólogo, psiquiatra, titulado, con su especialidad, que no anden cosas mágicas, místicas, que no les quiera recomendar, recetar medicamento, homeopatía. Un psicólogo no puede recetar, tengan eso en cuenta. O sea, cualquier psicólogo, terapeuta que les diga, tómense esto, o sea, tómense esta cosita, no, y no, ¿sí? Guíense por recomendaciones en el sentido de que, si van a ir a una terapia, tienen todo todo su derecho a ir a la primera sesión y decir, ¿me va a servir? ¿No me va a servir? ¿Me siento cómodo o cómoda o no me siento cómoda? Y cambiar, ¿no? O sabes que esta corriente no me gusta, esta corriente no es para mí, cambias, ¿no? De terapeuta. Entonces tienen el derecho para eso, para quedar con alguien que se sientan cómodos para este tipo de situaciones, ¿sí? Tengan eso en cuenta, pero sí les digo, hay mucho charlatán allá afuera. También todo lo de coach, de que te cobran como 20,000 pesos para escuchar a alguien. Coach de vida. Coach de vida, también eso no son especialistas, no son entrenados. Son gente que nada más agarran este argumento de que la vida te da lo que tú quieres y si trabajas duro. Sí. No es cierto, ¿no? No olvidemos que somos seres sociales y hay condiciones sociales que superan lo que podemos hacer como individuos, ¿sí? Entonces, el decir que eres pobre porque quieres o que te metan la idea de que si no eres rico es porque no te estás esforzando lo suficiente, son mentiras, ¿sí? Te meten esta idea, primero te hacen sentir mal de cómo vives y luego te dan la solución mágica, ¿no? Que es seguir comprando sus terapias o seguir comprando sus cursos y seguir pensando positivo. Y la vida es mucho más complicada que eso. Entonces yo les recomiendo que si van a ir con un terapeuta, intenten varios, porque se sientan cómodos, y cualquier terapeuta que les vendan ideas mágicas, místicas de que, que los voy a dormir, que van a ver sus vidas pasadas, que van a tomarse esto, que la proteína, que electroshock, lo de Reiki también, que te va a pasar energía, ¿no? O sea, cada quien, si les sirve y no les está quitando costos de dinero o costos como donde tengan que vender cosas de su casa para poder pagar la terapia. Si les sirve, por ejemplo, que les hace sentir bien, pero no dejan de lado cosas como medicamento, porque pasa mucho, ¿no? Que estos terapeutas te dicen, es que estás tomando medicamento, con esta terapia ya no vas a necesitar tomar nada, mira, te voy a pasar energía y tu cuerpo va a sanar con la energía que te pasa. No. Si van con alguien y les dice, te voy a pasar energía, pero vas a seguir haciendo todo y a ustedes les gusta y se sienten bien y no les cobra tan caro, o sea, no les genera como una necesidad de que tengan que hacer cosas extras para conseguir esa terapia, pues vayan, se sienten a gusto, ¿no? Igual. Pero si son gente que les mete la idea de que es necesario hacer eso, de que tomar esto o aquello, o que les digan, dejen de tomar su medicamento, todo eso es charlatería. Tengan mucho cuidado con quién dejan su mente, con quién dejan su bienestar. ¿Sí? Pues siempre critiquen y cuestionen. Todo lo que vean en redes, siempre critiquen y cuestionen. ¿Sí? Tienen todo el derecho de hacer preguntas. Si alguien les dice, esto, pregúntenle, ¿cómo va a funcionar? A ver, díganme, ¿cómo va a funcionar? No, es que la energía pasa por tu... No, a ver, dígame, ¿qué va a pasar por mi pulmón? ¿Qué? A ver, díganme un sustento. Están en todo su derecho. Y si el profesional se molesta porque están haciendo preguntas, es que no es un profesional. No es profesional. Sí.
Sí. Gracias, maestro. No, Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Pues la voy Adiós, compañera. Gracias. Gracias a todos por su participación, por estar Cuídense. aquí conmigo. Feliz fin de semana. Manténganse sanos y ejerciten su cerebro. Sí, Maestro, adiós. muchas Gracias. gracias.